Muy buenos días, mi nombre es Tomás Langlois, socio de la Reinvial y gerente de renta variable. Y en nombre de la Reinvial, Administradora General de Fondos, les damos una cordial bienvenida a nuestro primer seminario de salud y biotecnología. Hoy día hablaremos de la próxima revolución en la salud, la biotecnología. Los primeros pasos de la biotecnología se remontan al cultivo de plantas para producir alimentos hace miles de años atrás. Seleccionaban los cultivos más resistentes y con mejor rendimiento para producir el máximo alimento. Hace 2000 años se empezó a usar agentes infecciosos inactivos para inmunizarse contra las infecciones. Es así como en 1800 se infectaba a la gente con viruela bovina para inducir resistencia a la viruela humana y luego llegarían los antibióticos y vacunas. En la medicina moderna, el descubrimiento del ADN como material hereditario a través de los genes permitió aplicar medicamentos y alteraciones genéticas para tratar las enfermedades. A fines de los 70 nace la primera empresa biotecnológica, Genentech, dedicada al desarrollo y venta de productos basados en ADN recombinante, y así desarrolla por primera vez la insulina en un laboratorio humano, en un laboratorio. El gran salto es en el 2003, al completar el genoma humano, y miles de científicos se lanzan a desarrollar tratamientos genéticos para las enfermedades. Y se parte con el primer producto de terapia genética para el cáncer de cabeza y cuello. La actual pandemia es un claro ejemplo de la evolución del campo. Este virus se logró identificar y secuenciar en un solo par de semanas, mientras que el virus original, el SARS, en los años 2000, tardó varios meses. Es por esto, y para hablar del gran desarrollo actual de la biotecnología, que nos acompañan dos destacados científicos chilenos en el extranjero. Uno desde Londres, Sergio Quesada, y otro desde San Francisco, Sebastián Bernales. Sergio Quesada es profesor de inmunología e inmunoterapia del cáncer en la Universidad College London Cancer Institute y director científico de Achilles Therapeutics. Obtuvo su licenciatura en bioquímica en la Pontificia Universidad Católica y un PhD de la Escuela de Medicina de Dartmouth en los Estados Unidos. En 2004 se incorporó al laboratorio del profesor James Allison, ganador del Premio Nobel. El profesor Quesada además recibió la medalla John W. Stromberg de Dartmouth por la excelencia de la investigación biomédica, el premio al nuevo investigador del Instituto de Investigación del Cáncer, una beca Crook Career Development Fellowship y una Crook Senior Cancer Research Fellowship. Por su parte, Sebastián Bernales realizó una licenciatura en bioquímica en la Universidad Católica de Chile y su PhD en la Universidad de California de San Francisco. En el 2007 se unió a la empresa de biotecnología con sede en California, Medivation, donde su último título fue vicepresidente de Discovery Biology. Medivation, una empresa biofarmacéutica que se centró en el desarrollo y la comercialización de innovadoras terapias para tratar enfermedades graves, incluidas un inhibidor del receptor de andrógenos que se utiliza como tratamiento para el cáncer de próstata. Posteriormente, Pfizer la adquiriría el 2016 por 14 billones de dólares. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con ustedes a Sebastián Bernales y Sergio Quesada. Muchas gracias, Tomás. Muy contentos de poder estar acá, muy agradecidos a ti y a la Reinvial por este tipo de conversaciones. Una de las pocas cosas gratas que pasan durante esta pandemia, que tenemos estas oportunidades de poder hablar. En primer lugar, me gustaría saludar a mi gran amigo. Fuimos compañeros en la Universidad Católica, él era un poco más grande que yo, era mi ayudante. Y después, desde ahí, partimos una amistad y nos hemos seguido viendo por el mundo. Y en mi opinión, además, uno de los mejores productos de exportación científica que hemos tenido en nuestro país, el doctor Sergio Quesada. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Hola Sebastián, ¿cómo estamos? Hola Tomás, gracias por la invitación. Es bueno verte Sebastián. Estamos simplemente como todo el resto del mundo, ¿cierto? Tratando de vivir la pandemia y acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿cierto? Buscando una nueva normalidad, pero dentro de todo bien. Me alegro mucho. Mira, para partir el contexto de lo que vamos a estar hablando, y no sé si me pueden partir la presentación, queríamos hablar como de los temas que creemos nosotros que vienen o donde van a haber grandes descubrimientos en el futuro. Y si bien hay muchos subáreas, los hemos dividido en dos grandes temas. El primer tema en el que creemos que van a pasar cosas muy interesantes es todo lo que tiene que ver con las enfermedades genéticas, que es lo que tengo acá a la izquierda, que son las enfermedades que uno nace con un gen que no está funcionando bien y que por lo tanto produce una enfermedad. Y el segundo tema que vamos a hablar va a tener que ver con el contexto, para dar el contexto a lo que estamos hablando, con las enfermedades relacionadas con el envejecimiento.
Solamente para dar un pequeño ejemplo, lo primero, estas son cosas que cuando Sergio y yo estábamos en la universidad nunca pensamos que podrían haber pasado. Hay un ejemplo que es terrible, que es la atrofia muscular espinal, que son niñitos y niñitas que viven nada más que 2 años. Y son 2 años terribles, la mayoría del tiempo lo pasan en las unidades intensivas de las clínicas y de los hospitales, con un tremendo costo emocional y económico para las familias. Y era una enfermedad que no tenía vuelta. Sin embargo, el año 2016 pasó algo impresionante. Se aprobó la primera droga por el FDA que aumentó en 10 años la expectativa de vida de estos niños. Luego, cuando ya empezamos a pensar que esto parecía más cura que tratamientos, el año 2019 salió una segunda droga, que es una dosis, es terapia génica, basada en la terapia génica, y ya se sabe que a estos pacientes ahora se le extendió la vida en 37 años, y como estos todavía son pacientes muy jóvenes, puede ser hasta 72 años. Es decir, pasamos de niños que vivían solamente 2 años a adultos que ahora pueden vivir hasta 72 años. Y ahora, hace muy poquitas semanas atrás, se aprobó una tercera droga y estamos viendo a ver cuánto más aumenta la calidad y la expectativa de estos niños. Para mí esto es algo impresionante, algo que nunca pensamos que íbamos a vivir en nuestra generación. Estamos viendo ejemplos concretos de cosas así, y todo esto se debe en gran parte porque hay una serie de tecnologías que tienen la madurez suficiente para haber pasado desde la academia hacia la clínica. Y estos son diferentes herramientas que nos permiten poder manipular y jugar con los genes que están malos y poner genes buenos. Uno de mis preferidos, por ejemplo, es CRISPR, que probablemente algunos de ustedes han escuchado, que son como tijeras moleculares, que uno se puede meter en el núcleo de una célula, cortar el gen malo y después, gracias a la biología sintética, poner el gen bueno y hacer que ese gen ahora que está bueno tenga la función adecuada. Entonces, esta es una gran área de enfermedades genéticas. Una segunda gran área son todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, incluyendo el COVID-19, que si ven la mortalidad más alta es en las personas más viejas. Y acá la dividimos en 2 áreas, y si bien pueden haber otras subáreas como síndromes metabólicos, 2 grandes áreas. La primera área, que es la que está acá a la izquierda, tiene que ver con muerte celular, que se nos mueran células en algún lugar del cuerpo. Cuando se mueren en sectores diferentes del cerebro, podemos estar hablando del Alzheimer o del Parkinson. Si se mueren más en la periferia, por ejemplo, en los músculos, podemos estar hablando de enfermedades como sarcopenia, que es cuando los viejos pierden la masa muscular. Y el otro gran tema en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento es el cáncer. Y este es el tema que nos queremos centrar hoy, gracias a que tenemos a uno de los grandes expertos del mundo, a Sergio Quesada, en este tema. Entonces, Sergio, para partir, me gustaría preguntarte, cuando hablamos de cáncer, en términos biológicos, ¿de qué estamos hablando? Mira, el cáncer en términos bien simples se refiere a descontrol, ¿cierto? Nosotros tenemos somos hechos de células, nuestras células están bajo un sistema de control muy alto en términos de proliferación y dividirse y dejar de dividirse. Y el cáncer básicamente es una enfermedad de la división, donde se pierde el control, ese control bien definido de las células que se dividen, las células empiezan a dividirse en forma desproporcionada o descontrolada, y eso te genera una pequeña masa, ¿cierto? Que es como la célula pretumoral o la masa pretumoral. Y eso después sigue avanzando por varios procesos biológicos que le permiten evadir el sistema inmune y otros eventos, y eso termina siendo un cáncer localizado que después se vuelve un cáncer metastásico. Así que en términos simples realmente es el crecimiento descontrolado de células del cuerpo que son capaces de evadir la respuesta inmunológica. Esos 2 componentes son los componentes que definen el cáncer. Perfecto. Y tú nos podrías contar históricamente cómo los seres humanos hemos atacado el cáncer, qué hemos hecho para tratar de mejorar a las personas que tienen esta enfermedad. Claro, se han escrito cualquier cantidad de libros, y ahí lo pones en la diapositiva. Uno de los mejores libros que hay es por Siddhartha Nobu, que se llama Cáncer, el emperador de todas las malignidades. Y básicamente ahí él describe en 3000 antes de Cristo el mejor tratamiento contra el cáncer, que es la cirugía, ¿cierto? La mejor manera de curar al cáncer es a través del uso del bisturí. Ahora, lamentablemente, y por eso es tan importante los sistemas de prevención y monitoreo, que si uno llega muy tarde a la cirugía, entonces tenemos enfermedad metastásica, que es realmente lo que te mata. Entonces, a principio, lo que se usó fue cirugía. Y después, a principios de los 900, la verdad es que este gráfico está un poquito equivocado, porque en 1890 se generó la primera inmunoterapia por un tipo que se llama James Coley, que es el padre de la inmunoterapia. Y él básicamente lo que se dio cuenta era que pacientes que tenían unos tumores que se llaman sarcoma, que se infectaban, ¿cierto?, con bacterias, los sarcomas desaparecían mágicamente. Y ahí él formula la hipótesis que las bacterias tenían algo que te prendía la respuesta inmunológica.
y él a principios de los 900 trató como 1000 pacientes con lisados bacterianos. Mató a varios, pero curó a la gran mayoría. Y lamentablemente todos sus estudios, porque él no tenía un mecanismo, no podía explicar, ¿cierto?, las bases científicas atrás de esta actividad, nadie le creyó. Los datos son increíbles, o sea, lo hemos visto, ha sido revisado contemporáneamente y son muy buenos datos. Son la base para nuevas terapias que se prueban hoy en día, como la BCG, que ya de hecho es media vieja. Pero lo más interesante es que, como ocurrieron las cosas, esto fue en el 900 y él trabajó en un hospital que se llama el Presbyterian Hospital de Nueva York, que es Memorial Sloan Kettering hoy en día. Y en el momento que él empieza a mostrar sus datos y es incapaz de explicar los fundamentos científicos por los cuales funciona, es que sale toda la irradiación. Empieza a aparecer irradiación como la mejor terapia contra enfermedades malignas, especialmente las de la sangre. Y de cierta manera, la radiación o terapias por radiación mataron a la inmunoterapia tempranamente, ¿cierto? Porque se cambió todo el campo, se cambia hacia radiación. Y de ahí viene el descubrimiento de la quimioterapia, que en realidad sale en parte por el gas mostaza, ¿cierto? Se dan cuenta de todos estos tóxicos que se usaban en la guerra, que podían inducir muerte selectiva de células altamente proliferativas. Como te dije antes, el cáncer es una enfermedad de proliferación descontrolada. Y se dan cuenta que existen estos químicos que pueden preferencialmente eliminar a las células que proliferan mucho. Entonces ahí empieza todo el desarrollo de la quimioterapia, que básicamente es un veneno, ¿cierto? Es un veneno contra células que se dividen mucho, y uno lo que espera ahí es poder jugar, de cierta manera, de eliminar preferentemente a la célula cancerígena con la menor cantidad de daño posible a la célula normal. Pero eso no es tan así, ¿cierto? Y esos son los efectos colaterales. Y de ahí vienen en los 80 lo que se llaman los targeted agents o targeted therapies, que creo que en español son las terapias blanco, que lo que hacen, toman ventaja de un conocimiento ahora de biología molecular, un conocimiento mecanístico de qué es lo que hace que la célula tumoral prolifere, se divida en forma descontrolada, que básicamente son proteínas específicas que son como la benzina, ¿cierto?, que alimenta a la célula y que la hace proliferar. Y ahí se dan cuenta los científicos que existen pequeñas moléculas que pueden ser, en manera súper específica, parar la función de esa enzima y básicamente cortarle la bomba de benzina a la célula cancerosa y detener su crecimiento. Y ahí es donde tú tienes cualquier cantidad de experiencia, ¿cierto?, con lo que hiciste en Medivation. Sí, bueno, yo tuve la suerte, y después vamos a volver a la última parte, que es la parte más inmunológica. Tuve la suerte de participar en una empresa que se llamaba Medivation, donde nos enfocamos en el cáncer de próstata. Y acá tenemos un pequeño dibujito de lo que es el cáncer de próstata. Y lo que pasa con esas células de cáncer de próstata es que son adictas a la testosterona. Necesitan la testosterona para poder dividirse, para poder invadir otros tejidos, para poder hacer metástasis. Entonces, viven de la testosterona. Entonces, lo que nosotros hicimos en Medivation fue que logramos descubrir una manera para que el sensor de la testosterona en estas células, que se llama el receptor de andrógeno, esté bloqueado. Cosa que, aunque haya testosterona en nuestro cuerpo, estas células no lo pueden ver, y por lo tanto lo que sucede es que estas células se mueren porque ya no tienen su alimento. Y esta es la droga que creamos nosotros, que ahora es parte de Pfizer, y es una de las historias más maravillosas y más rápidas que obviamente me ha tocado vivir, solamente para contar brevemente la línea de tiempo de cómo fue todo este descubrimiento. En el año 2004 salió un paper en la Universidad de California de Los Ángeles, un paper muy lindo, que ponía esta hipótesis. Decía que estas células de cáncer de próstata eran adictas a la testosterona y que si uno les sacaba la testosterona se iban a morir. Mi jefe y el CEO de Medivation, David Hang, se enamoró de este paper, dijo este es el momento de desarrollar esto y agarró los derechos para poder licenciarlo, para poder desarrollarlo. Y algo que esta línea de tiempo es rapidísimo, es decir, haber licenciado el 2005 y estar dosando el primer paciente el 2007 es una locura, porque uno tiene que hacer todo un paquete que presenta la FDA para pedirle permiso que nos deje empezar a hacer pruebas clínicas. Bueno, empezamos a hacerlo, empezó a funcionar bien, tenía muy, muy buena pinta, y nos dimos cuenta que esto iba a ser algo grande. Entonces, lo que hicimos el 2009 fue que hablamos con un monstruo de biotecnología, que es Astellas, que es una empresa japonesa que se dedica mucho a esto, y le hicimos la siguiente propuesta. Le dijimos, ¿qué tal si ustedes pagan todos los desarrollos, que son carísimos, las fases 2, las fases 3, con la idea de que si se vende esto, si algún día se vende, nos vamos a media, 50-50. Lo aceptaron y fue un buen negocio para ambos. Y los datos realmente espectaculares empezaron a ayudar en la sobrevida de los pacientes, en que los pacientes vivieran mejor. Y el año 2012 llegó la FDA con todos estos datos y nos dice,
dedos arriba, aprobado, pueden empezar a comercializar. Y ahí empezó a cambiar todo en Medivation. Yo cuando me uní fui el empleado 13, terminamos siendo casi 700 personas, cuando yo era vicepresidente del área de biología preclínica. Y después pasó el 2016 algo que a mí personalmente me llenó de orgullo, y que es que la universidad, como este descubrimiento venía de la universidad, tenía regalías a futuro. Y lo que hizo la universidad, que en ese minuto necesitaba dinero, vendió todas sus regalías a futuro a empresas que se dedican a recibirlas, y se la vendió a esta empresa que se llama Royalty Pharma. Y por eso UCLA recibió 1.14 billones de dólares, lo cual para mí es una de las mejores historias que hay en la Universidad de California. Pero además, tú y yo, siendo grandes amantes de la ciencia básica, de las academias, de que ahí pasan los descubrimientos, fue un poco devolver la mano a donde pasan las cosas, a entrenar a los próximos doctores, a entrenar los programas de pregrado. Así que a mí fue en marzo del 2016 y todavía me acuerdo la gran alegría que me provocó. Y después pasó lo inevitable. Esta era una empresa pública, llegó Pfizer, otro monstruo de biotech, y nos compró, yo vengo del lado más científico, pero nos compró por una locura, por 14 veces ventas, por 14 billones de dólares. Esta empresa ya era lo que se llama Blockbuster acá, que vende más de $1 billón al año. Estábamos vendiendo 2, pero era uno para Medivation y uno para Stella. Así que ahí finalizó la etapa de Medivation con estas terapias que se aprovechan de algo de lo que tienen los tumores para matarlas. Pero esto, si bien todavía se usa mucho, es parte del pasado. Yo creo que lo que viene ahora en el futuro es justamente lo que te dedicas tú, que es la relación del sistema inmune con el cáncer. Y para eso puse esta foto que yo la encuentro maravillosa. Acá en rosado tenemos una célula cancerígena y vemos en celeste y en azul todas estas otras células que son células del sistema inmune. Entonces, para meternos más ahora en la parte del sistema inmune y cáncer, te quería preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esta relación entre el sistema inmune y la oncología? Claro, esta es la parte que a mí me fascina, ¿cierto? Y como tú dices, no se puede avanzar en la inmunoterapia del cáncer si uno no tiene un conocimiento profundo de los mecanismos, de la ciencia básica, ¿cierto? Que alimenta la función inmunológica o que explica la función inmunológica en el cáncer. Como punto antes de entrar a la parte básica, siempre se habla mucho de terapias personalizadas, ¿cierto? Para pacientes específicos, etc. No existe terapia más personalizada que movilizar tu propio sistema inmune para atacar un cáncer que tú tienes. O sea, eso es lo más personalizado que hay. Ahora, ¿cómo se moviliza? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan interesados en el sistema inmune? Y esto no es algo nuevo, como te dije, a finales de los 800 se hicieron las primeras pruebas clínicas que sin saber lo que estaban haciendo era movilizar la respuesta inmunológica. Y el problema, que es un buen problema a tener, es que la respuesta inmune en general, tu sistema inmune está en todas partes, ¿ya? Toda patología está relacionada con el sistema inmune, de cierta manera, ¿ya? Y por eso es que el sistema inmune está altamente regulado. Y aquí hay como un dibujo como de monitos, ¿cierto? Como para tratar de ilustrar la complejidad del sistema inmune, que es un sistema binario, ¿cierto? El sistema inmune vive en equilibrio. Y eso es lo que estamos tratando de representar en esta foto, donde tienes un niño, tienes un pozo séptico, y hay un balancín ahí, y esa pequeña célula representa tu sistema inmune en un estadio de perfecta armonía, ¿cierto? Si el sistema inmune está contento y está equilibrado, entonces el niño no se cae al pozo séptico. Ahora, el problema es que si el sistema inmune se deprime, se apaga, caes o sucumbe a enfermedad infecciosa, a cáncer, ¿cierto? Virus, bacterias, etc. Entonces, por un lado tiene que estar prendido, ¿cierto? Para evitar que eso ocurra. Ahora, por el otro lado, no puede estar muy prendido, porque si el sistema inmune está súper prendido, te pasa lo otro, ¿cierto? Tienes un fenómeno autoinmunológico donde no se ve para nada bien. Entonces, realmente es literalmente un yin y yang, donde tiene que haber un control de fuerzas efectoras y fuerzas reguladoras. Y lo que hace el tumor toma ventaja de las fuerzas reguladoras y básicamente se aprovecha de este estadio en el centro, donde el tumor activamente, ¿cierto? Aparte de ser una célula que puede proliferar sin control, es también una célula que manipula el sistema inmunológico y te lo apaga, ¿ya? Y ese entendimiento, el poder entender que dentro de todo tumor existe un sistema inmunológico jugándosela, tratando de batallar, pero que el tumor está activamente apagando o regulando la respuesta inmunológica, ese fue el gran descubrimiento a mediados de los 80, que da pie a todo el número de terapias que existen hoy en día, que hacen que todo el mundo piense que la inmunoterapia realmente va a ser la panacea en el futuro. Entonces, de ahí sale ese concepto. Sale el concepto de regular la regulación,
¿cierto? Si yo puedo entender cómo se controla la respuesta inmune contra un tumor, entonces yo podría jugar con esos diales y prender de nuevo la respuesta inmunológica de manera controlada, tratando de evitar que Hulkmanía se manifieste y te genere autoinmunidad. Entonces, eso es básicamente la base de la inmunoterapia. El tratar de apagar estos sistemas de regulación, prender todo de nuevo y atacar el tumor. Y en base a esto existen un montón de terapias. Dime. Claro, no, fantástico. Justamente te quería meter al tema de las terapias. Claro. Y si nos puedes ir contando un poco en este video, ¿cuáles son esas terapias que tenemos para aprovechar al sistema inmune para poder tratar nuestros propios cánceres? Entonces, no sé si nos puedes... Sí, claro, son varias terapias distintas, varios approaches distintos y son varios distintos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune realmente es un ejército de células y ahí los ves paseando por el sistema vasculatorio. Y un ejército de células, ¿por qué? Porque tienen distintas divisiones. Entonces existe un tipo de célula o un grupo de células del sistema inmune con una función específica. Y hemos sido capaces de entender que en distintos estadios del cáncer o distintos tipos de cáncer se pueden movilizar distintos pelotones del sistema inmunológico contra el tumor, ¿ya? Entonces, existen varios tipos y aquí aparecen en la pantalla. Uno es la estimulación no específica del sistema inmune, ¿cierto? Donde se ocupan distintas maneras de activar a todos los linfocitos para que, los linfocitos son células del sistema inmune, para que te reconozcan el tumor y te ataquen el tumor. Se han usado citoquinas, se han usado distintos métodos. Básicamente lo que se hace es tratar de prender en forma inespecífica la respuesta inmunológica. Y una de las más clásicas es el uso del BCG, ¿cierto? El BCG, bacilo de Koch inactivado, y básicamente lo que hace cuando se inyecta en pacientes se administra en la vejiga de pacientes con cáncer de vejiga, lo que hace, recluta a todo el sistema inmune, que no sabe lo que pasa, ¿cierto? Simplemente dicen, hay una infección. Y es muy parecido a lo que hizo Collie a finales de los 800. Se recluta todo el sistema inmunológico y el sistema inmunológico ahí trata de atacar al tumor. Ahora, si bien ese tipo de approach valida la inmunoterapia, no es perfecto porque es inespecífico, ¿cierto? No le da no toma ventaja de todo lo que se podría tomar. Entonces, si la paras un momento, la presentación, si podéis pararlo un segundo, esos son los tipos inespecíficos, ¿cierto? Ahora, mientras más hemos entendido de cómo se activa, cómo se recluta el sistema inmunológico a un área de daño, donde exista tumor, también hemos empezado a entender qué es lo que los linfocitos T reconocen en el tumor, ¿cierto? Y eso le da más especificidad a la terapia. O sea, si bien yo puedo llevar un montón de células inmunes al área donde está el tumor, que se llama el microambiente tumoral, puede ser que reconozcan el tumor y puede ser que no reconozcan. Entonces, gran parte de la investigación estos últimos 20 años ha sido qué es lo que una célula inmunológica reconoce en el tumor. Claro. ¿Ya? Y si pudiéramos entender eso, ya ahora tenemos dos componentes. Tenemos uno de reclutamiento, traigamos la célula del sistema inmune, y otro de educación. Digámosle al sistema inmune que es esta la célula tumoral y esta una célula normal para que no la ataque. Y de ahí es donde sale este tipo de terapia que tú lo tienes ahora en la pantalla, que se llama T-Cell Transfer Therapy. Nosotros trabajamos cualquier cantidad en esto. Y básicamente esto se creó en los 80 bajo un concepto muy simple. Dentro del tumor, tú vas a tener células inmunológicas que están atacando el cáncer. Puedes tomar el tumor, aislar las células inmunológicas, ponerla en una placa de cultivo y crecer billones de esas células. Billones, estamos hablando de 1000 millones, ¿cierto? Muchas de esas células. Y esas células se ponen en una bolsa y se reinfusionan de vuelta al paciente. Entonces, lo que se hace con esa terapia adoptiva, si me la podéis parar un segundo para no entrar a los checkpoints. Gracias. Con esa terapia adoptiva, lo que se hace, se bypassea el microambiente tumoral. ¿Por qué? Porque adentro del tumor, los linfocitos T, que son los que atacan el tumor, son células del sistema inmune, están tratando de apagar el tumor. Pero el tumor de vuelta trata de apagar el linfocito T. Entonces, hay un cap. Hay un máximo de número de células que tú puedes crecer adentro del paciente. Sí, cierro. Entonces el truco de Steve Rosenberg y todos los que desarrollaron estas terapias adoptivas que se llaman TIL Therapy, Tumor Infiltrating Lymphocyte Therapies, fue que si tú sacas el tumor y tú in vitro, en una placa de Petri, crecen los linfocitos T, ya no hay control. El tumor no te los puede apagar, porque lo aislaste.
y generas caldos de cultivo con cócteles inmunológicos que te permiten crecer estos billones de células. Entonces ya no tienes un caldo. Tomas todo lo que generaste in vitro y se lo inyectas al paciente. Entonces el tumor tiene una mucho más baja chance de poder regular la acción de esos linfocitos. Es por número. Entonces básicamente estáis atacando con número, ¿cierto? Entonces fue un gran avance que la verdad, por ser tan personalizado esto solamente de paciente al mismo paciente, fue altamente criticado. ¿Ya? Y la verdad es que en los 80 se hizo cualquier cantidad y se siguió haciendo en centros especializados. Y eso porque muy pocas personas tenían acceso. El acceso era muy difícil, ¿cierto? Era muy cara. Había ciertas, yo diría, rivalidades científicas que no permitían que esto fuera reconocido con la potencia que tenía realmente. Y se siguió avanzando, pero no se consideró mucho. De nuevo, insisto, porque era muy personalizado, muy complejo. Y también porque lo único que se hace acá, ¿cierto? Se crecen todas las células inmunológicas adentro del tumor, bajo el concepto de que la mayoría de ellas deberían reconocer el tumor. Pero la verdad es que no se sabe cuántas de ellas reconocen el tumor. Entonces es una extrapolación científica. ¿Cierto? Ahí faltaba un detalle y podemos conversar después qué es el detalle que falta y qué es lo que estamos haciendo para llenar ese detalle. Pero eso fue lo de las terapias adoptivas. Pero ahora realmente lo que cambió el landscape inmunológico fue el checkpoint blockade, fueron los checkpoint inmunológicos. Y eso se descubrió a mediados de los 80, hace varias décadas atrás, que se descubrió que cuando un linfocito T, que es esta célula que está arriba, reconoce un tumor, ¿cierto? Hay dos señales. Una que es la de especificidad, que le dice al linfocito T, esto es un tumor. Entonces el linfocito T para un segundo. Se detiene, ¿cierto? Y dice, ya, esto es una célula tumoral. ¿Qué hago? ¿La ataco o no la ataco? Entonces, como te dije, el sistema inmunológico está altamente regulado. Entonces existe este otro correceptor, que es el que está en rojo ahí, que básicamente es un correceptor que el tumor sobreexpresa, que le dice al linfocito T, de hecho, no ataque, esto es normal, no hay ningún problema. Y ahí el linfocito T desaparece, se va. Entonces el linfocito T como que va a partir la respuesta inmunológica y este checkpoint le dice, no, aquí es todo normal. Y eso, insisto, porque el tumor toma ventaja de los mecanismos naturales de control inmunológico. ¿Por qué existen esos mecanismos de control? Porque uno no quiere desarrollar autoinmunidad. El sistema inmune pese a que el sistema inmune está ahí dando vueltas, los tumores se hacen invisibles a ese sistema literalmente invisibles, exactamente. O se hacen invisibles o ya en otras etapas son capaces de matar al linfocito T o a la célula del sistema inmune. O sea, el tumor es realmente demasiado... Vuelve de una manera orwelliana. Entonces lo que se descubrió, o lo que se propuso por el laboratorio de Jim, que es mi antiguo jefe, era y a lo mejor ahí para dar un poco de contexto a esto, tú estuviste muy involucrado en estos descubrimientos y algo que le ha tocado a muy pocas personas vivir es que tu jefe, Jim Allison, se ganó el premio Nobel del 2018 justamente por este descubrimiento. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más de este descubrimiento y también qué fue para ti haber estado con tu jefe, que me acuerdo que hasta nos mandaba fotos en la ceremonia del premio Nobel, que se lo haya ganado. No, bueno, obviamente fue increíble. Mira, Jim descubrió lo del CTLA4 años antes que yo me uniera al laboratorio, pero obviamente la historia sigue, ¿cierto? Y lo que yo participé fue en todo el entendimiento mecanístico de cómo funcionaba esto y cómo se podía hacer que la molécula realmente funcione en la clínica y funcione bien. Entonces esa fue como mi contribución. Nosotros vimos a Jim básicamente una lumbrera, ¿cierto? En términos de conocimiento. Pero lo que es muy interesante... nosotros en el laboratorio de como 20 personas, nosotros nunca, cuando hablamos del premio Nobel, cuando yo estaba trabajando en su laboratorio de haber sido en el 2004, cuando se hablaba del premio Nobel, nunca reconocimos, ni siquiera nosotros en el laboratorio, que Jim se iba a ganar el premio Nobel por los checkpoints. Jim fue el que descubrió el TCR, que es el receptor del linfocito T, lo que le da la especificidad al linfocito T. Entonces nosotros siempre pensamos que si había un Nobel iba a ser por ese descubrimiento. Y no por el anti-CTLA4, que es este checkpoint. ¿Por qué? Porque existía, a mediados del 2004, existía mucha resistencia de todos los científicos contra la inmunoterapia. La inmunoterapia tenía un muy mal nombre porque había fallado por más de 100 años. Y a pesar de que nosotros sabíamos que teníamos algo bueno en el laboratorio, existía una cantidad de resistencia increíble que ni siquiera nosotros éramos capaces de reconocer, sí, de más que se gana el Nobel por esto. Así que en el momento que salen las pruebas clínicas, que fue en el 2010, que demuestran que
su concepto básico funcionaba y que inducía sobrevía en 20% de los pacientes por más de 10 años, nosotros dijimos, ahora sí tiene una oportunidad. Y ahí fue cuando yo ya me había ido del laboratorio, pero todos los años todos esperábamos ansiosos, nos juntábamos en Nueva York a celebrar, porque justo había una reunión científica que se celebraba justo en la época que se anunciaban los premios Nobel. Y salíamos a comer la noche anterior, esperando con anticipación que algo pasara, y nunca pasó nada por 3 o 4 años, hasta que el 2018 se lo gana y estábamos todos en Nueva York y fueron como 5 días de pura celebración. Así que fue obviamente más que merecido para Jim. Y la verdad es que es un cambio de cómo se trata el cáncer hoy en día. Te insisto, el 2004 en adelante, antes del 2004, nadie hablaba de la inmunoterapia. Una persona común y corriente en la calle no entendía lo que era la inmunoterapia contra el cáncer. Los médicos no querían dar inmunoterapia porque no la entendían. Y hoy en día todo es primera línea. Contra cáncer de piel, contra cáncer de pulmón, en Estados Unidos, en Inglaterra, contra cáncer de vejiga, primera línea. O sea, la primera, tenéis cáncer y la primera droga que te dan es esta droga que nadie creía que podía hacer algo. Entonces, realmente es una revolución científica que lleva a una revolución médica. Sí, realmente impresionante. Y recuerdo la última diapo de su presentación en el Nobel, donde salía tu nombre también ahí en agradecimiento. Y lo que es interesante, bueno, al desbloquear esto de que el sistema inmune ya no es invisible y puede ver al tumor y lo puede matar, no sé si nos puedes explicar un poquito esta foto donde el sistema inmune no podía ver a la célula cancerígena y algo pasa después. Claro, básicamente lo mismo, ¿cierto? En la parte de la izquierda, esa es una foto, ¿cierto? No ve el movimiento. Básicamente lo que pasa es que la célula tumoral está ahí y el linfocito T se une a la célula tumoral y lo escanea. Y trata de iniciar algo. Entonces no es tanto como está invisible, sino que trata de iniciar algo, pero después el tumor expresa estas moléculas que le dicen al linfocito T, córrete, y se va. Y lo que hacen estas drogas es que te permiten, no te interfieren con el escaneo, entonces el linfocito T sigue escaneando hasta que se encuentra básicamente todas las señales que necesita y ahora ya no es, el tumor no es capaz de evadirlo y ahí hacen el engagement completo, que son estas protrusiones que ves ahí. Básicamente agarra el tumor y suelta toda una batería de toxinas que hacen que la célula tumoral se destruya y lo que ocurre en la mitad, en la figura del medio, básicamente inducción de un fenómeno que se llama apoptosis, que la célula tumoral se empieza de a poco a morir y la última figura es cuando ya el linfocito se va a buscar el otro target, la otra célula blanco, pero el tumor ya está completamente destruido. Y es literalmente esto lo que pasa. Y esto pasa en forma repetida, ¿cierto? Tienes que pensar que el tumor está en una ventaja de billones de células contra cientos de células inmunes. Entonces el linfocito T tiene que escanear rápidamente, escanear, eliminar, escanear, eliminar, escanear, eliminar. Y eso es lo que hace cuando se activan estas inmunoterapias. No, una historia realmente maravillosa, un orgullo y muchas felicitaciones. Pero tú no te quedaste ahí. Después en tu laboratorio de la Universidad de Londres, tuviste una idea, en tu laboratorio de más de ciencia básica, tú siempre has estado muy conectado con la clínica, pero tuviste una idea de algo que también podía ayudar al sistema inmune para matar a células cancerígenas y agarraste este asset, esta tecnología y se lo diste a una empresa para que corriera con ella y lo desarrollara. En mi opinión es una de las historias más lindas preclínicas que he conocido, tanto por la ciencia como también por el éxito que tuvo esta empresa. No sé si nos puedes contar un poquito de lo que es y lo que pasó con Task. Sí, claro. Mira, en nuestro laboratorio siempre hemos querido hacer dos cosas. Una es entender las bases moleculares y celulares por las cuales el sistema inmune reconoce o no reconoce y ataca el tumor. Y la segunda es tomar esa información básica y crear terapéuticos, ¿cierto? Y desarrollar drogas. O sea, eso, yo no soy médico, no puedo tratar pacientes, no tengo esa capacidad, pero siempre he querido contribuir a la salud. Y mi contribución es, creo yo, ha sido siempre más por el lado de entendemos cómo algo funciona y apliquemos al desarrollo de nuevas terapias. Entonces hay dos cosas que salen de mi laboratorio de Londres y son de hecho dos historias bien distintas que las dos llevan a desarrollo de terapias que hoy en día se están tratando en pacientes. La primera es la que tú mencionas, la de Task. Básicamente nosotros estamos tratando de entender ahora no solamente como un linfocito T, que es el que mata al tumor, te trata de eliminar al tumor y cómo los checkpoints previenen la función, sino que existe otro grupo de células del sistema inmune que se llaman linfocitos T reguladores, que también son parte de este yin y yang. Están ahí para detener tu función inmunológica, para prevenir la autoinmunidad.
Y nosotros descubrimos una manera de, con un anticuerpo, eliminar esas células. ¿Ya? Y las podíamos eliminar por un periodo de tiempo muy chiquitito, y al eliminarla éramos capaces, la hipótesis era, si la eliminamos, se va a prender toda la respuesta inmunológica contra el cáncer. Y la verdad es que esto fue bastante contracorriente, porque se había probado de cierta manera, nunca funcionó bien, pero nosotros teníamos datos bien básicos que decían que había que hacerlo y explicaban por qué no había funcionado antes. Entonces, en base a eso, patentamos, se teníamos un montón de patentes, que fue bastante difícil porque todos nos decían, mira, esta es una historia antigua, no puedes patentar nada en base a mecanismos, pero la verdad es que seguimos peleándola, aprendimos cualquier cantidad de propiedad intelectual. Y en ese proceso conocimos al fundador y también al CEO de Tusk, con los cuales yo trabajaba en forma como advisor científico. Y en una de las conversaciones que estamos hablando de las drogas, de ellos me dicen, oye, Sergio, pero tú tenías algo que estoy trabajando, y ahí sale el tema. Y les digo, mira, la verdad es que tengo una historia, es súper controversial, pero creo que va a ser realmente muy buena. Y yo creo que ya habíamos generado una muy buena relación de mucha confianza. Entonces les mostré los datos, se entusiasmaron, y en un mes habíamos licenciado el concepto básico, y lo que es más interesante, que el concepto básico no fue lo que llegó a la clínica, sino que el concepto para nosotros era, lo licenciamos con la condición que hagamos una colaboración, donde mi laboratorio iba a seguir trabajando con el laboratorio de Tusk para desarrollar la versión 2.0, la versión 3.0. La 2.0. Y fue en una reunión con el equipo de Tusk, que teníamos reuniones toda la semana, que alguien de mi equipo dice, oye, pero ¿por qué no hacemos? No, lo estamos viendo todo mal, o sea, tenemos que enfocarlo de esta manera. Y fue realmente como un momento de eureka. Y trabajando con una biotecnológica que tiene plata, nos dicen, ya, pues, pruébenlo. Nos pasan un par de lucas más, generamos las moléculas nuevas, las corrimos en el ensayo, y esto es lo que ocurre en esta primera figura que tú tienes. Lo que Eso, si nos puedes explicar un poquito más esta figura, ¿ver? Lo que se mide este es un modelo tumoral, ¿cierto? Entonces, básicamente, se inyectan ratones con tumor, el tumor va a crecer. Cada una de estas líneas o curvas es la medición del tumor en un ratón en el tiempo. Entonces, en el eje de la Y tienes el tamaño del tumor, y en el eje de la X tienes el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa, más grande se pone el tumor en ese ratón, ¿ya? Y este es un ratón que se muere rápidamente, a los 40 días tienes que sacrificar todos los animales, tumor muy agresivo. Y a este ratón lo inyectamos con una dosis del anti-C25, que es la droga que generamos nosotros en el laboratorio, y como puedes ver, todos los ratones, los 10 ratones que tratamos, crecieron un tumor. El tumor no fue capaz de crecer más y literalmente colapsa. Y no importa cuándo intervengamos, el tumor puede crecer bastante grande y llega a un punto de inflexión, y la droga hace que todo el sistema inmune se prenda adentro del tumor específicamente, y el tumor literalmente se desmorona. Y esa fue la droga que creamos, esa fue la droga que terminamos patentando, y esa fue la droga que trabajando con Tusk, buscando por creo que íbamos por un Series B de inversión, de repente llamó mucho la atención en JP Morgan de las grandes farmacéuticas. Y cambiamos de modalidad de ir a un Series B por ir a un partnership. Y ahí fue cuando conversamos con Jenner, conversamos con un montón de compañías, y al final fue Roche la que creyó en el concepto científico, porque ellos realmente entendieron cómo funcionaba la droga. No era solo las fotos que les mostré antes, que el tumor se desvanece, sino que entendieron cómo funcionaba la droga. El mecanismo molecular de cómo funcionaba. Exacto. Y ellos fueron nuestros mejores aliados. O sea, fue el equipo científico de Roche, con los que yo tuve reuniones todos los días, y ellos entendieron cómo funcionaba, y ellos fueron nuestros advocates dentro de la compañía, para decir, tenemos que comprar esta droga. Y así fue como Roche compró Tusk por creo que fueron 60 millones de euros upfront, y después como 600 millones en royalties con el tiempo, ¿cierto? Y esa fue la historia. Ahora, científicamente fenomenal, porque hoy en día se han tratado más de 20 pacientes con mi droga. O sea, la inventamos en mi laboratorio. Fue un estudiante de doctorado que inventó esta cuestión. Ajá, imagínate. O sea, es realmente increíble. La droga tiene muy poca toxicidad, lo que es súper bueno, y estamos esperando a ver cuáles son los datos clínicos. Pero de cierta manera, al irse a Roche, que es una farmacéutica gigante, el control que nuestro laboratorio tenía sobre las decisiones de cómo se mueve esta droga por todas las etapas, se pierde, ¿cierto? Entonces, es como dejar a tu bebé irse a la universidad. Claro, entonces, que es una gran diferencia entre el mundo académico y el mundo empresarial.
Increíble. Tú estás enamorado de eso y nosotros estamos enamorados de que esto avance lo más Pero rápido. la única, exacto, y esa es la parte bonita, ¿cierto? Que he aprendido con el tiempo. Y la única manera de dejar que crezca es dejar que se vaya, ¿cierto? O sea, si no, al final termina siendo una empresa académica, y una empresa académica nunca te va a desarrollar. Y que, no llega y que finalmente puede no llegar a los pacientes, que es lo que no nos llega, interesa a todos. ese es el problema. El gran problema que tiene el académico, yo diría, hoy en día, es que nos falta educación biotecnológica, ¿cierto? Y el entender de que uno no patenta cosas por dinero, sino que patenta porque si no, no son comercializables. Y el entrar en un sistema realista donde si tú querés curar el cáncer de pulmón, donde tenéis más de 140.000 pacientes al año mundialmente, ¿de dónde voy a generar esas 140.000 dosis si es que una dosis por paciente? Académicamente imposible, ¿cierto? Claro, no, absolutamente. Yo creo que justamente reconocer ese diálogo es algo que es fundamental, es lo que más me ha apasionado a mí en la vida, esto de transferencia tecnológica entre centros académicos y el mundo privado. Y solo como un comentario aparte, bueno, esto fue hecho con este fondo de inversiones que se llama Troya, en el cual tú y yo participamos como Venture Partner y como Scientific Advisor. Este fue el primer fondo y ahora están en el tercer fondo que se dedica mucho más a lo del tema de las enfermedades genéticas y que una de las cosas que tanto tú como yo pedimos es que, porque este fondo ya lo tenían medio armado, es si podíamos darle la oportunidad a que llegara a Chile. Y que llegara a Chile porque nos interesa entrenar a las próximas generaciones de inversionistas a que podamos juntos hacer impacto en estas cosas como el ejemplo que tú acabas de describir. Y sé que Jorge Morera al final va a hablar un poquito de esta oportunidad que estamos llevando a Chile gracias a la Reinvial. Por último, para ir terminando, tú siempre has estado en el mundo académico, dando estos maravillosos productos al mundo empresarial, pero salió una noticia en marzo de este año donde tomaste la decisión de meterte un poco más al mundo empresarial y estás ahora de jefe de la ciencia, de Chief Scientific Officer de Aquiles, una empresa realmente maravillosa. Entonces, una pregunta a dos niveles. Uno, ¿cómo fue para ti esta transición? Algo veníamos conversando ya hasta ahora, esta transición del mundo académico al mundo empresarial. Sé que tú sigues con tu laboratorio en el mundo académico y después si nos puedes contar un poquito más sobre qué hace Aquiles en la inmunoterapia. Claro, a ver, ahí les cuento en detalle lo que es, pero básicamente hoy en día Aquiles es una compañía biotecnológica en Inglaterra que partió con un Series B investment de cercano a los 30 millones de libras y ahora tenemos un Series B que va en los ciento y tantos millones. Y es una compañía que tenemos como, ya somos 150, más o menos 150 empleados, y yo soy el fundador científico de Aquiles. Entonces yo partí con lo que te contaba antes, datos de mi laboratorio y del laboratorio de otros dos colegas, se veían muy interesantes a nivel de que nosotros dijimos, podemos generar una nueva terapia personalizada de estos conceptos básicos. Y ahí yo ya había hecho lo del C25 y decidí tomar una ruta un poquito distinta, que era de setear una compañía biotecnológica en base a nuestro descubrimiento, en vez de licenciar la tecnología y alejarse un poco o perder control. Eso es una ilusión, el control siempre se pierde eventualmente. Pero eso fue lo que me llevó a ser fundador científico de Aquiles. Pero en abril de este año, la compañía ya estaba bien encaminada, estaba armada, tenía todo lo que era necesario en términos de equipo científico, equipo administrativo, ¿cierto? Como te digo, ciento y tantas personas. Y estaba listo para empezar a desarrollar su Research and Development, su investigación y desarrollo. Y en ese momento me pide el CEO de Aquiles que deje mi laboratorio, que deje de consultar para Aquiles y me vuelva el Chief Scientific Officer. Y la verdad que hablamos mucho, no fue una decisión fácil. Tuvimos hartas conversas, ¿cierto? Tratando de ver esto. Muchas veces antes me habían tentado con irme a biotech o a pharma, pero nunca había querido porque no eran mis proyectos, ¿cierto? Son proyectos de otros, que es súper interesante, pero son proyectos de otros. Y es muy distinto el tener tu propio proyecto y tratar de llevarlo a la clínica y después llevarlo a la clínica. O sea, lo vamos a comercializar, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, el challenge es gigante. Y ahí me enamoré de la idea, fue rápido, la decisión fue más o menos rápida, pero había una condición, que ellos querían que yo dejara mi laboratorio académico y mi argumento era que mi laboratorio académico fue la base científica de esta compañía, sería ridículo hacer algo de eso. Entonces logramos un acuerdo donde yo mantengo un día a la semana, día y medio a la semana académico y el resto me dedico de Chief Scientific Officer, que es básicamente todo el tiempo, estoy todo el tiempo en la compañía. Y eso fue, y ha sido una transición increíble, increíble. Yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida
He aprendido cualquier cantidad de biotech, he aprendido mucho de academia también al mismo tiempo. Ha sido súper, súper increíble. Claro, y además de estar en esta situación que estás bien financiado, que no tienes que preocuparte de escribir grants y que además que vas empujando todo hacia la clínica. Pero me gustaría ponerte este video para ver si nos puedes explicar, y con eso terminamos, la tecnología de Aquiles. ¿En qué se basa Aquiles? Ya hablamos esto de que el sistema inmune pudiera ver a las células cancerígenas, y ahora usa todavía otra tecnología más que es mucho más personalizada, y si nos puedes contar un poquito eso. Te voy a poner el video a ver si... Ponle pausa un segundo, que quiero decir una sola cosa para que quede claro. Sí, cómo no. El éxito de hoy en día de la inmunoterapia, el éxito principal, se basa en soltarle el freno a la respuesta inmunológica contra el cáncer. Entonces, los anticuerpos que Jim desarrolló sueltan este checkpoint, ¿cierto? Este punto de chequeo, sueltan el freno. El anticuerpo que nosotros desarrollamos con TASC elimina un subset de células inmunológicas que actúan el freno. ¿Ya? Claro. Pero lo que nos faltaba era el volante de la respuesta inmunológica, la direccionalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que el linfocito T reconoce en el tumor? Y ese entendimiento que generamos en el 2015-2016 es la base científica underpinning la ciencia de Aquiles. Entonces, eso es lo que este video trata de ilustrar. Voy a tratar de hacerle honor a este video. Básicamente, si uno tiene una célula tumoral, ¿cierto? Al principio, todas las células que se generan son exactamente iguales a sus células hermanas, y por eso están en rojo. Pero mientras la célula se sigue dividiendo, sigue acumulando mutaciones, ¿ya? Y esos son los distintos colores que tú ves ahí. Y esas mutaciones son lo que le dan la heterogeneidad, la diversidad. Así es, son varios tumores en un tumor al final. Son tumores en un tumor. Si tú tomas esa masa tal cual como está y la paras, ¿cierto? Este es un tumor de cáncer de pulmón de un paciente. Tú lo resectas y le haces 5 biopsias distintas. En esas 5 distintas partes vas a encontrar distintas mutaciones. 5 distintos tumores, ¿ya? Pero lo que descubrimos en Aquiles es que el tumor original es el mismo, que las mutaciones originales son las mismas. Básicamente, un tumor evoluciona de forma darwiniana, como un árbol, donde tienes mutaciones del tronco, que son siempre compartidas, pero después tienes diversificación. Y ahí, si lo paráis, no sé si lo podéis parar un segundo, sí. Y ahí es lo que esta diapositiva te trata de mostrar, que básicamente al principio todas las mutaciones son troncales, ¿cierto? Las células son todas rojas, son todas iguales. Se dividen, tienen las mismas mutaciones, se dividen, tienen las mismas mutaciones. Pero digamos que esto es cáncer de pulmón. Entonces, fumaste de nuevo. Vas a tener un cancerígeno que va a generar más mutaciones y te va a generar mutaciones azules. Pero no todas las células van a tener mutaciones azules. Solamente una, y esa se va a dividir y va a generar un lóbulo de mutaciones azules. Otra va a generar un lóbulo de mutaciones verdes, ¿cierto? Y esa es la diversidad. Ahora, lo que pasa es que en el genoma de cada una de esas células cancerígenas todavía están las mutaciones rojas, pero están escondidas, o están tan básicamente tapadas por los árboles, por las ramas del árbol. Y lo que nosotros podemos hacer en Aquiles, a través de métodos bioinformáticos, es identificar esas mutaciones troncales. ¿Por qué eso es importante? Porque si tú piensas en colores y generas un linfocito T, ¿ya? Que reconoce mutaciones azules, lo único que va a lograr es eliminar las células azules, ¿cierto? Básicamente estás podando el árbol. Si genera el linfocito T que reconoce la mutación verde, solamente elimina las células verdes. Pero si genera linfocitos T que reconoce la mutación roja, eliminas todas las células tumorales. Cortas el árbol. Cortas el árbol por el tronco. Y ese es el concepto de Aquiles. Y eso es lo que nosotros hacemos. Usamos genómica para informar el desarrollo de terapias. Es decir, medicina más personalizada que esto, imposible. No existe. ¿Por qué? Y ahí lo voy a mostrar después, pero sigue con el video. Entonces, básicamente son estas mutaciones rojas, que son las mutaciones troncales, las que nosotros podemos identificar. Y al identificarlas, nosotros podemos estimular células del sistema inmune que reconozcan específicamente esas mutaciones en ese paciente en particular. Y esa es la base de nuestra terapia personalizada. Y ahora lo que te está mostrando el video es simplemente que hay pacientes que tienen árboles con troncos muy grandes y árboles con troncos muy chicos. Y aquí es básicamente lo que yo te decía, que si genera un linfocito T que le pegue a la mutación verde, va a eliminar solamente parte del tumor. Si reconoce la mutación azul, solamente parte del tumor, ¿cierto? Y tenéis esta poda, que puede ser muy agresiva, pero sigue siendo una poda, ¿cierto? Y lo que tú realmente quieres, creo que en esto te va a mostrar la poda, ¿cierto? Las células blancas son células del sistema inmune que te atacan a este tumor heterogéneo. Pero acá solamente está cortando las ramas, no el tronco. Lo está cortando súper bien, ¿cierto? Y ahí es cuando tenéis control y estamos bien contentos. Pero cuando pasa el tiempo,
las otras mutaciones empiezan a sobrecrecer y tienes el relapso que se llama, y vuelve a crecer el tumor. Mientras que si tú le pegas a las mutaciones rojas, están en la célula de arriba, en la célula de abajo, en la célula de abajo a la derecha. Y ahí es cuando nosotros creemos que una terapia así es capaz de pegarle a todas las células tumorales, y esa es la mejor manera de eliminar y curar el cáncer. Y eso es lo que nuestra compañía está tratando de hacer, y esa es la ciencia atrás del concepto de Aquiles. Eso es. Oye, muy interesante. Este es un resumen nomás gráfico de todo lo que acabas de describir. Así que, Sergio, primero que nada, felicitaciones por todo lo que haces. Un honor ser tu amigo en primer lugar. Un honor tenerte como científico y científico chileno siendo tan exitoso en el extranjero. Así que para continuar esta conversación, por lo que veo ahora en la agenda, le vamos a dar la palabra a Jorge Morel para que continúe con el diálogo. Pero realmente muy entretenido y muchas gracias por conectarte desde tus vacaciones, la semana de vacaciones que te tomaste y te estás conectando. Así que muchas gracias, Sergio. No, gracias, Sebastián. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a todos por la invitación. Ha sido un placer. Jorge. Sí, yo sigo con los agradecimientos, porque la verdad es un lujo tener a Sebastián y Sergio teniendo un diálogo tan interesante, uno desde Londres y otro desde San Francisco. La gran mayoría del público está escuchando desde Latinoamérica, entonces la verdad es que muchas gracias a ambos. Mientras les doy unos minutos más para que escriban preguntas a través del chat, les quería dar un poco más de contexto de por qué la Rain Vial está organizando esto. Nosotros hace varios años vimos como nuestros clientes estaban preguntando cada vez más por productos diferentes. Lo cual tiene mucho sentido. El mundo está cambiando a velocidades nunca antes vistas y los clientes quieren participar de estos cambios y poder tener retorno a través de ellos. Cambios que no están sujetos a una región geográfica y que muchas veces cambian beneficio económico no solo a través de la cadena de valor, sino que cambian modelos de negocios por completo. Es por esto que nosotros empezamos a trabajar en crear productos de inversión distintos, productos que se alejan del foco tradicional geográfico y apuestan por invertir en tendencias de largo plazo, tendencias que revolucionan industrias completas a través de la innovación. No nos costó mucho darnos cuenta de que la gran tesis de largo plazo del momento es la salud y biotecnología. Y la verdad es que esperamos que ustedes, después de haber escuchado a Sergio y Sebastián, estén de acuerdo con nosotros. Esta inversión en tesis de largo plazo se conoce como fondos temáticos. Y nosotros en este contexto que conocimos a Sebastián, y rápidamente nos dimos cuenta de dos cosas que lo convertían en un muy buen socio. El primero es que su carrera tiene una interesante intersección entre el mundo de la ciencia y el mundo de los negocios. Segundo, él tiene como misión acercar la ciencia a Latinoamérica. Y nosotros creemos que las inversiones son un canal perfecto para esto. Pero nosotros como la Rain Vial estábamos muy conscientes de que los fondos de inversión que nosotros creemos tienen que tener dos cosas que van a ser nuestro objetivo. El primero es la cercanía con los clientes. Entendemos que son fondos bien específicos. Cuando uno habla de biotecnología hay una complejidad mayor a que cuando uno invierte en otro instrumento. Por lo que nosotros nos asociamos con expertos de primer nivel, pero que al mismo tiempo tienen una cercanía con Chile y con Latinoamérica. Sebastián y Sergio tienen también esa misión. Segundo, estos fondos tienen que tener tesis respaldadas científicas y nosotros como la Rain Vial siempre nos vamos a asociar con estos expertos de primer nivel. Nosotros dentro de las próximas semanas les vamos a presentar estos dos fondos en los cuales hemos estado trabajando. El primero es un fondo de inversión que invierte en instrumentos públicos, en acciones o en fondos. Y este fondo tiene liquidez diaria y no tiene montos mínimos, por lo que cualquiera puede invertir. Es un fondo que tiene un portafolio diversificado, pero que busca recoger los retornos del sector de salud y biotecnología. Al invertir en este fondo, tú vas a estar expuesto a terapia genética, a lo nuevo que está pasando en oncología, medicina a distancia, entre otras. El segundo fondo es un fondo que invierte en empresas privadas, empresas que están en etapa más temprana. Estas son empresas que no todos pueden invertir. Y para esto nosotros nos asociamos con Troya, que Sebastián lo mencionó. Troya es una de las empresas de Venture Capital más exitosas del sector. Y este fondo es de capital de riesgo, tiene un horizonte de inversión más largo y se enfoca en terapia genética, lo cual lo hace más especializado. Nosotros hemos visto retorno extraordinario en el sector y estamos conscientes y estamos seguros de que el potencial es enorme. Pero cuando lo invitamos a invertir en estos fondos de inversión, no solo lo invitamos a invertir en empresas que tienen crecimiento extraordinario o valorizaciones atractivas. Son empresas que están cambiando el mundo, que literalmente están salvando vidas que antes se creían perdidas. Nosotros creemos, la verdad, que es una oportunidad única.
Ahora, sin contarle más detalles, quiero darle la palabra a Tomás Langlois. Vamos a empezar a hacer, he visto varias preguntas en el chat y vamos a empezar a hacer estas preguntas para continuar la conversación con nuestros panelistas. Muchas gracias. Oye, muy interesante, realmente esperanzador, ¿eh? Todo lo que han expuesto, ilustrativo. Y quiero partir con la primera pregunta que se están haciendo muchas personas en la audiencia, ¿eh? ¿Qué efectos ha tenido el COVID-19 en el desarrollo de estas nuevas tecnologías? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con las vacunas y con el tratamiento de esta enfermedad? Ya que tenemos un gran inmunólogo acá, Sergio, si quieres, estás en mute, parte tú con esa respuesta. Estás en mute. Mira, la respuesta es bien compleja porque tiene hartas capas. Partamos por la capa más positiva, yo diría. El virus genera inmunogenicidad, lo que significa que la gente que se expone al virus generan anticuerpos y generan una respuesta inmunológica contra el virus. Eso sugiere que las vacunas van a tener cierto nivel de actividad, ¿cierto? Esa es la parte positiva. La siguiente parte positiva es que existen más de 10 vacunas activamente en desarrollo, un par de ellas mucho más avanzadas que otras, con tecnologías de punta, muchas de ellas no probadas, de hecho, ¿cierto? Las vacunas de RNA, o sea, modernas, claro. Modernas, pero son bastante modernas, son bastante cutting edge, pero los datos preclínicos, los datos en simio sugieren que van a generar cierta actividad. Y lo más importante, como son distintos approaches, distintos tipos de vacunas, lo más probable es que uno pueda ir con una y después un boost con la siguiente. Entonces yo creo que el futuro en términos de acceso a vacuna no se ve malo, no se ve negativo, se ve prometedor, pero tenemos que ver la fase clínica. ¿Qué es lo que le sigue a eso? Es acceso. En términos de acceso, ahí se pone un poco más complicado, y especialmente para los países que nosotros queremos, los países de Latinoamérica. Europa y Estados Unidos se han asegurado un gran número de millones de dosis, ¿cierto? Pagándolo adelante de los resultados clínicos. O sea, si los resultados clínicos son positivos, reciben la droga, que ya está pagada. Si son negativos, reciben la droga igual, y ahí verán ellos qué hacen con la vacuna. ¿Y qué es lo que pasa con Sudamérica? Bueno, ahí es donde se nos pone más complicado. Entonces, yo creo que esa es la parte, un tema de discusión bien interesante. Tengo entendido que en Brasil también hubo un approach un poquito intermedio, donde hubo ciertos privados que invirtieron en manufactura. La parte más compleja, no la más compleja, pero hay tres partes bien complejas en el desarrollo de vacuna. Uno es la parte científica. ¿Puedo generar una vacuna que me haga inmune? Y eso lo hace en 3 dosis, 5 dosis. Lo hacía en mi laboratorio, puede hacer eso. La segunda es, ¿puedo dar esto en forma masiva a 1 billón de personas? Y esa es la parte de manufacturabilidad. Y esa parte es bien complicada y es bien cara, ¿cierto? Y es la que toma tiempo. Y la tercera es, una vez que puedes generar eso, pues van a tener actividad en pacientes y va a tener inmunidad de masa, y eso es lo que todos esperamos. Entonces, esos son como los 3 componentes bastante complejos. Y yo creo que en Sudamérica lo que necesitamos, sin haberme metido mucho al tema, es más capacidad o acceso, sea por trato con las biotecnológicas o por manufactura. Entonces, eso es como las 2 partes, yo diría, por vacuna. No sé, Sebastián, ¿qué opináis? Sí, solo para complementar un par de cosas. A ver, en términos de las vacunas, hay una, de hecho, donde estás tú, Sergio, que es una de las que más me gusta, en especial por el número de personas que han tratado y el poder estadístico que va a tener para hacer diferentes preguntas a ese ensayo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a necesitar más dosis? Una gran pregunta, en mi opinión, si esta es una enfermedad que ataca más a los viejos, ¿cómo va a ser la respuesta inmune de los viejos? No solamente en todos los sectores, porque esas son las personas que se mueren. ¿Vamos a necesitar una segunda dosis? ¿En qué se basa esa segunda dosis? ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Entonces yo creo que todavía hay aparte del cuento de las tecnologías, hay mucho que aprender. Y esa es una parte que a mí personalmente me tiene un poco preocupado, pero un tipo de vacuna al menos va a haber. Y lo otro es que el 99% de las vacunas se basan en lo mismo. Se basan en darle al cuerpo de alguna u otra manera la proteína que está fuera en los virus, que es la proteína Spike. Se la puedes dar como ADN, como RNA, como proteína misma, como virus inactivado. Todas se basan un poco en lo mismo. Esa creo que es un riesgo un poco menor porque es el mecanismo de entrada de estos virus a las células humanas. Entonces lo va a necesitar. Si pierde esa propiedad, probablemente pierde una propiedad infecciosa a menos que agarre otra. Entonces
a mí en eso me tiene esperanzado. ¿Cuánto nos vamos a demorar en recibir en nuestros países? Eso es algo muy, muy preocupante. Yo nunca había visto en biotecnología esto de comprar los futuros, como me parece que pasa en muchos otros mercados, de comprar algo que todavía ni siquiera sale y ya está todo comprado. Y aparte de todo esto está el cuento de las elecciones. Lo hemos visto ahora en las convenciones demócratas y republicanas, que el FDA y las vacunas y lo que pasó en Rusia tienen una bandera principal. Entonces, una cosa muy compleja a nivel mundial. Perfecto. Gracias. Yo les voy a hacer la segunda pregunta, y esta está dirigida a Sergio. Sergio, ¿estamos ganando la pelea contra el cáncer? La guerra no, pero yo creo que hemos ganado un par de batallas, ¿cierto? Literalmente el poder entender que tú puedes prender la respuesta inmunológica contra el tumor de un paciente y generar algo nunca antes visto, creo que es una batalla bien ganada. El problema con cáncer, cuando tratamos de comunicar el avance, es el siguiente: es que no nos atrevemos a hablar de la palabra cura, ¿cierto? No nos atrevemos a hablar que tenemos la cura contra el cáncer. ¿Por qué? Porque como te lo mostré, como mostró Sebastián en el video, el cáncer son muchas enfermedades en una. Entonces podéis tener una cura parcial, pero no una cura completa. Y lo otro que dificulta hablar de cura es el hecho de que, si bien estas terapias el concepto atrás de estas terapias, las más avanzadas, son de mediados de los 80, los primeros pacientes en fase grande se han tratado 2014-2015. O sea, hace pocos años atrás, 5, 6, 10 años atrás. Para poder decir que alguien se ha curado, esa persona tiene que vivir su rango de vida completa, hasta los 80 años. Entonces ni siquiera hemos pasado el tiempo para llegar ahí. Lo que te puedo decir es que con el anti-CTLA4, que es la primera droga, pasamos de tener todos los pacientes con cáncer de piel, ¿cierto? Con las terapias, con la quimioterapia, muertos a los 2 años, o la gran mayoría muertos a los 2 años de diagnóstico. Y con el anti-CTLA4, como una terapia única, como la terapia que se les da ya a los pacientes desahuciados, 20% de los pacientes vivos por 10 años. O sea, eso, y siguen vivos, ¿cierto? Lo que pasa es que sigue pasando el tiempo. Y cuando se agrega la segunda inmunoterapia que se descubrió después del CTLA4 de Jim Allison, por sobre eso, la sobrevida sube al 30 o 40%. Entonces tenemos un tipo de cáncer, que es el cáncer de piel, donde estamos llegando a la mitad de los pacientes vivos por más largo de lo que los podemos medir. Eso no existía antes. Entonces, sí, estamos dando una buena pelea. Ahora, ¿existen desafíos que van apareciendo? Claro que existen. O sea, la mitad de los pacientes siguen muriéndose. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay otros mecanismos de regulación. Hay una gran oportunidad acá para hacer más investigación, para descubrir nuevas drogas, ¿cierto? Para hacer nuevas biotech, para poder llevar de 50% al 100%. Y existen otros cánceres donde no funciona para nada. Entonces, existe un 100% de espacio para improvement. Para recordarte, cuando salió la radio y la quimo, varios tipos de enfermedades de cánceres hematológicos, cáncer de la sangre, fueron curados. Entonces, la batalla contra ciertos cánceres hematológicos se ganó hace mucho tiempo. Entonces, vamos por etapas, ¿cierto? Son batallas, no es la guerra, son batallas. Y creo que con la era de la inmunoterapia yo creo que estamos mejor posicionados de lo que nunca hemos estado para atacar el cáncer y ganar la guerra finalmente. Bien, interesante. Voy a hacer una pregunta simplemente que va en la misma línea, pero acá preguntan, ¿se están utilizando estas técnicas en Chile? Sí. La respuesta, sí, en toda Latinoamérica. El anti-CTLA4 se llama Yervoy, el anti-PD1, que la otra droga se llama Opdivo. No por mencionar una pura compañía, pero una de las compañías es Bristol Myers Squibb en Chile, es internacional, pero tiene su sucursal en Chile, y ellos están dando estas drogas, no ellos venden la droga, ¿cierto? Se accede por la parte privada, por salud privada, se accede a esta droga en Chile. Existen varios oncólogos muy inteligentes, muy capaces, que entienden cómo funciona esta droga y ellos la están administrando. La clínica alemana, existen varias fundaciones que están administrando esta droga. El problema es acceso y costo, que es súper importante también a considerar. En Chile tengo entendido que después de un año, estas drogas te pueden costar $1 millón, ¿cierto? Las dosis necesarias. Entonces en un año llegas de tu CAP, de tu seguro, y se acabó. Y lamentablemente hasta ahora creemos que estas drogas tienen que seguir siéndose administradas. En Inglaterra y en Europa el sistema de salud es distinto, y de hecho el precio es negociado secretamente con la biotecnológica. Y se llega a un contrato
secreto del precio y eso le permite a la compañía entrar al mercado europeo. Y eso nos permite que sea primera línea y que si yo me enfermo pagando la porquería de seguro que yo pago por salud estatal, que es salud estatal, o sea, no piensen que es hotelería, pero yo tendría acceso a este primera clase de drogas contra el cáncer. Entonces son distintos modelos. Perfecto. Oye, Sebastián, pregunta del público. ¿Es una buena idea invertir ahora en el sector salud y biotecnología? ¿Y cuáles crees tú que son en los próximos años los principales avances que veremos en la biotecnología? Mira, a ver, lo de las inversiones creo que en primer lugar es una decisión muy personal. Depende de los riesgos que quiera tomar la persona, de la liquidez que quiera tener, de los tiempos en los cuales quiere su retorno. Así que me cuesta opinar en términos de las decisiones personales de cada uno. Sí creo que estamos en uno de los mejores momentos de la ciencia que hemos tenido en la historia. Están pasando descubrimientos a pasos gigantes. Creo que son inversiones con sentido. A mí me hace que donde el mundo académico necesita del mundo empresarial, del mundo de los inversionistas para que esto avance. Yo creo que ningún mejor ejemplo de lo que le pasó a Sergio. Esa tecnología con el anti-CD25 podría haber quedado en el laboratorio si un grupo de inversionistas no le hubiera dicho ya, vamos para adelante. Entonces, creo que son un tipo de inversiones que van a otro nivel, van a un nivel donde uno puede hablar los domingos de esto, entender la ciencia, entender y mejorar la salud de muchas personas. Personalmente, obviamente, soy un fiel creyente que las inversiones en biotecnología sí valen la pena. Creo que hay mucho ruido también, entonces hay que hacerlo con grupos serios, con grupos que se enfoquen mucho en la ciencia en un primer momento sobre todo, y también se enfoquen mucho en los desarrollos en un segundo momento. Y entender además que en términos de inversiones, en la biotecnología no solamente vender la droga. Por ejemplo, a lo que nos dedicamos yo y Sergio es hacer el translation, el traspaso de cosas que pasan en la universidad a la industria, y después lo que nos compran, como nos pasó a nosotros con Medivation con Pfizer, lo que nos pasó con Roche, es que llegan estas empresas más grandotas y se compran estas tecnologías para seguir avanzando. Y para la primera empresa ese fue el éxito. Entonces, yo te diría que es uno de los mejores momentos de la historia donde más sabemos de ciencia. Ahora, en términos de cuáles son los descubrimientos, ya que invito a Sergio a que me acompañe en esta respuesta, cuáles son los descubrimientos que creo que vienen en los próximos 10 años, como partimos esta conversación, creo que hay muchas cosas en enfermedades genéticas que van a cambiar todo. Estas tijeras moleculares de que yo hablaba nos van a permitir cosas en enfermedades que eran inimaginables hace un tiempo atrás. Creo que además vamos a poder tener mucho más información, como lo que está haciendo Sergio en su empresa Aquiles. Vamos a realmente saber en medicinas más personalizadas qué le pasa a ese paciente y por qué esta droga no le va a funcionar igual a 2 pacientes. Creo que eso nos va a permitir tener y ver en nuestra generación, todos los que estamos acá, cambios que van a ser gigantescos. Y lo otro es lo que un poco el tema de hoy día. Internamente tenemos herramientas como sistema inmune que también tiene muchos controles que vamos a poder manejar un poquito para que ataquen lo que nosotros queremos. Sergio, no sé qué otros avances ves tú en los próximos 10 años. No, yo creo que las tijeras moleculares son fundamentales. La tecnología de anticuerpos también es otra que está avanzando rápidamente y se está volviendo más común. El atreverse a no generar un anticuerpo clásico, pero variantes del anticuerpo que permiten más penetración en tejido, más durabilidad de la respuesta, etc. Sí, hay varias tecnologías altamente relevantes. Yo creo dos cosas que quería señalar. Una referente ese es un buen momento no para invertir en biotecnología. Estoy de acuerdo con Sebastián, o sea, esto es una decisión personal, pero simplemente mirando al mercado hoy en día, por culpa de COVID, todo se ha caído, todo, ¿cierto? No hay confianza en hotelera, no hay confianza en viajes, no hay confianza en aerolínea, pero hay un mercado que está burbujeante, el mercado biotecnológico. Es increíble la diferencia que ha ocurrido, que es el único mercado que se ha mantenido. Y de hecho, se cree que el próximo año va a haber cualquier cantidad de IPOs por esto mismo, ¿cierto? Y eso también lleva a otra cosa, yo creo que es súper importante, y ustedes en la RAIN lo están haciendo muy bien, cuando se generan fondos de inversión nuevos, asociarse con los fondos correctos, porque de la misma manera que existen muchas tecnologías, ¿cierto?, que son buenas, también existen muchas tecnologías. Existe mucho ruido de fondo, ¿cierto? Y ahí es donde la calidad del grupo analista es esencial para poder distinguir lo que promete y entrega versus solamente lo que promete. Yo creo que eso es súper importante a considerar. Se habla mucho de una potencial burbuja de biotech, pero la burbuja solamente va a afectar a los que estén involucrados en compañías que no sean las correctas.
Entonces, se cae todo en las manos del analista, yo creo, y del grupo de inversionistas. Así que eso es esencial también, eso es como un comentario, creo que importante a considerar. Y una cosa más, nomás para cerrar la idea. Hay otra área que a mí personalmente me tiene muy entusiasmado, que es todo el área del uso de bacterias como terapias. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células de nuestro propio organismo, y hasta ahora ha sido todo medio hippie con los probióticos, pero por primera vez estamos viendo que se ha logrado entender bien cómo algunas bacterias específicas interaccionan, por ejemplo, desde nuestro intestino a la cabeza, a través del nervio vago, aumentando los niveles de oxitocina. Y yo ya conozco por lo menos un par de empresas que han hecho un excelente trabajo. Varias de ellas van a hacer IPO el próximo año, porque parece el próximo año es el año de IPO de las biotech. Y creo que ahí viene una otra gran área. Y lo último es que nosotros acá hemos hablado de salud. La biotecnología es mucho más que salud. Yo creo que va a tener efectos tanto en la industria de alimentos, por ejemplo, con todas estas cosas que ahora, las carnes sin animales, los plant-based, tenemos un ejemplo maravilloso como Notco en Chile. Creo que vienen muchas otras áreas de aplicaciones que van a ser mucho más allá de lo que estamos discutiendo acá, que es el área de medicina. Perfecto. Perfecto. Estoy viendo varias preguntas acerca de los fondos de inversión que estamos trabajando y de la asociación que tenemos con Sebastián y Sergio, así que voy a contar un poco más de detalle. Con Sebastián hemos estado trabajando en 2 productos, como les mencionaba antes, un fondo de inversión con empresas públicas y un fondo de inversión de empresas privadas. En el primero, Sebastián va a ser nuestro asesor científico y con él hemos estado trabajando en estas tesis de inversión en base a la ciencia. Y en el segundo, Sergio es el asesor científico de Droya, que nosotros estamos construyendo una alianza para invertir en terapia genética. El primero va a estar invertido en salud y biotecnología en el mundo, y el segundo más enfocado en terapia genética en empresas privadas. Simplemente les quería mencionar eso. Ahora, Sebastián, hay una pregunta acá que a ti te va a gustar porque están preguntando ¿cómo va la guerra contra el Alzheimer? Yo sé que tú tienes harta pasión ahí con el tema neurológico. A ver, el Alzheimer es una enfermedad tremendamente complicada. Yo creo que tuvimos una gran ola donde se invirtieron muchísimos recursos, incluyendo Medivation. Medivation, de hecho, la empresa que ahora yo cuento que es una empresa de cáncer de próstata, partió por una droga con el Alzheimer, donde tuvimos una droga que venía de Rusia y que había tenido una fase 2 muy linda para parar un poco la bajada cognitiva de los pacientes con Alzheimer. Y cuando tratamos de reproducir esa fase clínica acá en Estados Unidos, falló. Y esto ha pasado por todos lados. Es impresionante cómo han habido tantas inversiones en enfermedades neurobiológicas y neurodegenerativas en general. Lo que pasa es que en todas estas enfermedades, por ejemplo en el Parkinson, cuando uno empieza con los primeros síntomas, ya tienes el 75% de las neuronas de esa área, que es el área dopaminérgica, muerta. Entonces, ¿cómo llegar antes? Yo creo que gran parte de los desarrollos que vienen ahora, uno es de biomarcadores. Es decir, ¿cómo puedo saber yo que el día de hoy, en 20 años más, ya empecé un proceso de degradación cognitiva y cómo me puedo cuidar? Toda esa área de biomarcadores, de medicina más personalizada va a tener una gran diferencia. Y lo otro es que en esta área de envejecimiento están saliendo terapias muy novedosas que todavía les falta. Yo te diría que primero viene lo del cáncer, lo de las inmunoterapias y todo lo de neurobiología. Van a venir cosas mucho más innovadoras, porque un gran problema de todas estas drogas que pueden ser neuroprotectoras, y cuando hablan de neuroprotectoras es que hacen que la célula no se muera. Pero para que el FDA te apruebe una droga, tiene que tener algo sintomático. Es decir, que no tengas una bajada cognitiva o que en el Parkinson dejes de temblar. Entonces, tener una droga que haga las dos cosas, que te proteja las células que no se mueran, pero que además tenga algo sintomático, es complicado. Lamentablemente, en enfermedades neurodegenerativas no estamos ahí todavía. Hay varias empresas que están tratando. De hecho, hubo una aprobación hace poco que algo dice, son pasos no muy grandes, pero en mi opinión algo que nos va a ayudar mucho son estas tijeras moleculares. Y hay un par de empresas que yo conozco que están viendo de cómo puedes llegar específicamente con estas tijeras moleculares a ciertos lugares, sacar el gen malo y poner el gen bueno. Y eso probablemente va a ayudar, por ejemplo, un 5% solamente de los pacientes con Alzheimer tienen un origen genético, entonces va a partir ayudando a eso y yo creo que eso nos va a permitir mejorar también lo que pasa en los otros lados. Pero estamos un poco más atrasados en esa área, diría yo. Oye, una pregunta aquí más relacionada con el riesgo de todos estos proyectos que se cree que hay muchos proyectos que fracasan, que hay porcentaje obviamente de desilusión, que no llegan a salir al mercado. ¿Cómo funciona, en la experiencia de ustedes, la inversión en proyectos como estos? ¿Cuál es el porcentaje de éxito?
¿Y cómo ven ustedes la inversión en proyectos que están partiendo, el desfase que hay con la aprobación de las patentes, de la FDA? ¿Dónde está ahí el mecanismo para seleccionar bien las ideas? Sergio, si quieres parte tú y después yo sigo. Es complejísima. No la hice yo, ¿eh? No, súper buena pregunta. Lo que pasa es que el entender y el dar cifras correctas en términos de riesgo, para mí me supera, no te las podría dar, pero te puedo dar un poquito la experiencia de nosotros. Yo creo que el deseo de tomar riesgo obviamente viene con el entendimiento de cuál es el riesgo. Nosotros cuando licenciamos el CD25, se lo licenciamos a una compañía que ya tenían dos moléculas bajo evaluación. Y esta tercera molécula yo creo que les cayó con poco riesgo, ¿cierto? Fue como un addendum a su pipeline que tenían. Y resultó ser la molécula que funcionó y ganaron. Entonces fue súper bien evaluado. Y yo creo que ahí fue el director científico de la compañía, Holbrook Court, que entendía lo que nosotros estábamos haciendo y dijo, ¿sabéis qué? Esto es mínimo. Y el riesgo básicamente fue licenciar una patente a mi universidad, ¿cierto? Con ciertos royalties, que es bastante estándar y no es mucho riesgo para la compañía, o sea, ni se comparaba a la inversión inicial de la compañía. Entonces eso fue simple. En términos de patente ahí, o patentabilidad, lo que se licencia es la patente que ha sido mandada, pero que todavía no está siendo aprobada. O sea, por lo general, si tú quieres entrar temprano, estás entrando con alto nivel de riesgo porque ni siquiera sabes si la patente va a ser otorgada o no va a ser otorgada, ¿ya? Ese es un ejemplo. Ahora, en ese caso, esa idea, con un poquito de datos, ¿cierto? Y una patente mandada, que no fue al final la patente que va a ser aprobada, sino que va a ser las siguientes dos, resulta en una adquisición que a la compañía yo creo que le ha venido, o sea, Sebastián sabe más, pero le ha venido muy bien y en términos de royalties, así que recuperaron mucho más de lo que invirtieron. Otro ejemplo es el de Aquiles. En Aquiles nosotros teníamos literalmente nada, no teníamos ni siquiera una patente, ¿ya? Teníamos un concepto, pero el concepto era científicamente, era súper arriesgado, pero científicamente súper simple. Entonces fue tomado por el otro lado y el grupo de inversiones, que es Syncona Partners, son científicos, son todos inversionistas científicos. Entonces ellos fueron capaces de ver, y de hecho fue súper interesante porque ellos trabajaron con nosotros un año, ¿cierto? Un año sin que nadie invirtiera en nada, donde dos de las personas de Syncona venían y teníamos reuniones con ellos toda la semana, conversamos del proyecto y con ellos armamos el business case, que después se lo propusimos a Syncona. O sea, Syncona mismo trabajó con nosotros, ellos arriesgaron un año de sus dos personas, de sus dos individuos, para desarrollar este concepto y terminaron invirtiendo 30 millones. O sea, yo creo que hoy en día hay un gran deseo de riesgo si existe un fundamento científico potente bajo de la oferta. Esa es mi impresión. Pero Sebastián ha estado mucho más involucrado en ese lado que yo he estado más que nada en el lado científico. Mira, yo te diría que hay tres cosas que me parecen importantes. La primera es que en inversiones de ciencia hay que diversificar. Hay que diversificar y esto no puede mandarse el ticket de la lotería de comprar una acción y pensar que esa se va a multiplicar por 10. Porque hay muchas cosas que pasan en el camino, tanto de, como decía Sergio, de propiedad intelectual, regulatorio, que uno puede haber tenido la mejor droga y de repente se da cuenta que lo que quería atacar también te provoca un problema hepático. Y eso no lo sabes hasta mucho más adelante. Entonces, diversificar para mí es algo que es importante, por un lado. Por otro lado, la gente que hace inversiones y por eso a veces conviene o uno diversificar o invertir a través de fondos, creo yo. Lo otro es que el récord pasado algo te dice del récord futuro, es decir, de los mecanismos que tienen, de qué es lo que ha pasado. A veces invierten en 10 con la idea de que 3 resulten y las otras no resultan, pero resulta todo como paquete. Y algo que a mí personalmente me parece muy importante es algo que mencionó Sergio, es la rigurosidad científica. Al final del día nosotros acá estamos evaluando tecnologías donde hay muchos datos y personas que puedan leer lo que ya traemos en la mochila, aunque sean datos académicos, donde partieron los descubrimientos y cómo se pueden aplicar, dice muchísimo. A mí me impresionó, por ejemplo, en Medivation, que tenía mucha información, salía un paper científico donde mostrábamos cómo funcionaba Xtandi, la droga, y eran espectaculares. Es decir, yo hubiera estado afuera, veo ese paper y digo, este paper es imposible que falle,
pero obviamente en los mercados eso todavía no lo puede leer o no lo valora. Entonces, para mí es eso, es diversificar, es una parte científica extremadamente fuerte y analizar un poquito el track record. Perfecto. Oye, Sebastián, aquí hay una pregunta que está relacionada con eso. Te preguntan, ¿dónde es mejor invertir? ¿En las empresas que están desarrollando la idea o en los grandes laboratorios que compran esta empresa y después la distribuyen y terminan comercializando? Son diferentes negocios y diferentes riesgos. La segunda, en general, son mucho más como las blue chips, son monstruos gigantescos de billones de dólares y van comprando todas estas empresas chicas. Si te compran una de estas empresas chicas, como lo que le pasó a Sergio y lo que pasó en Medivation, que ya no era tan chica, y claro, el negocio ahí está haber estado en la empresa chica, porque esa es la que aumenta el valor mucho más que la empresa grande. Nuevamente, si uno juega el negocio de las empresas chicas, que es la parte que me gusta a mí, en especial por las tecnologías, más que por los exits, al final del día yo creo que el mindset que uno tiene que tener es que si la tecnología es buena, si va a ayudar a pacientes, después va a ser buen negocio. Va como en ese orden, más que jugar a la lotería y tratar de achuntarle en algo. Y si uno no tiene las capacidades para tomar esa decisión, yo creo que la selección de uno tiene que ser quiénes son las personas que tienen esas capacidades para esa elección. Sí, todo pareciera ser que una mezcla de las empresas grandes, farmacéuticas, como los Pfizer de este mundo, con un portafolio de empresas chicas que pueden ser adquiridas o que les puede ir muy bien, hace mucho sentido. Yo creo que es importante ahí diferenciar el riesgo de empresas públicas, empresas que están desarrollando ya drogas, que tienen un portafolio de drogas, y un poco lo que hace fondos de Venture Capital. Y ahí te pregunto a ti, Sergio, en tu experiencia en Droya, ¿cómo lo han hecho para manejar ese riesgo en un portafolio de emprendimiento? Estás en mute, Sergio. Perdón, estaba en mute. Yo creo que es más o menos lo mismo que habíamos estado conversando antes, son los dos componentes esenciales. Droya tiene alta diversificación, y lo segundo, están asesorados por un grupo de científicos extremadamente talentoso y extremadamente diverso. Y esos dos componentes les permiten a ellos manejar este nivel de riesgo. Un proyecto de concepto a firma toma una gran cantidad de tiempo. O sea, realmente la cantidad de diligencia que se hace es enorme, es absolutamente enorme. Sí, y en este fondo, yo que me metí un poco más en este fondo 3, en el fondo 3, uno que el CEO de la empresa TAS, que se mandó el golazo preclínico, ahora es el partner en el fondo 3 de enfermedades genéticas, que personalmente es el área que más me apasiona en estos minutos. Es decir, yo creo que una cosa que Droya hace muy bien es que realmente abre el capó y ve qué está pasando en la ciencia. Y la ciencia puede ser muy buena, pero después tiene que tener buen management. Y ellos apoyan mucho con el management. Por ejemplo, en ese caso, creo que pasa algo re importante de esta mezcla de las dos cosas. Y lo otro, solamente para complementar lo que decías tú, Tomás, antes, algo que históricamente ha pasado es que las empresas grandes, los Pfizer, tratan de hacer nuevos descubrimientos y nuevos desarrollos en sus propias empresas, pero son tan grandes que las burocracias no los dejan avanzar al mismo nivel que un emprendimiento. Entonces se han dado cuenta que si bien pueden avanzar con algunos proyectos, la mejor manera que tienen para meter nuevos proyectos en el pipeline es comprándose a todas estas empresas chicas, que están haciendo la transición desde la academia hasta la fase 1, fase 2 clínica. Perfecto. Oye, bueno, podríamos hablar toda la tarde de Sergio. Aquí estamos todavía a la hora de almuerzo. Y queríamos darle realmente las gracias porque ha sido muy, muy interesante. Sergio interrumpió sus vacaciones. Sebastián está con miles de proyectos, así que no queremos robarles más tiempo. Hay muchas preguntas que nos llegaron que se las vamos a mandar y las vamos a terminar contestando. Este es nuestro compromiso. Y invitarlos a los siguientes lanzamientos que vamos a hacer en la Reinvial. Jorge Morel está trabajando en San Francisco con Sebastián Bernales. Tenemos ahí un compromiso de largo plazo. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más. Jorge, ¿alguna...? Sí, no, muchas gracias a los dos también. Y lo último que quería agregar es que vamos a estar presentando estos fondos. Como dijo Tomás, el equipo está en San Francisco. Tenemos un equipo de alto nivel con Sebastián, con Sergio como asesorando Droya, y vamos a tener también alguna incorporación en las próximas semanas que se las vamos a ir mencionando. Equipo de primer nivel que va a estar siempre basado en el lado científico y por el lado de inversión en la Reinvial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted y felicitaciones a la Reinvial por lo que está haciendo de meterse en estas áreas.
Sí, absolutamente. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un honor. Hasta luego. Bien, adiós. Adiós.